¿Correcto? A @fmlapatria hay un vivo de Instagram, así que pueden irse para allí en este preciso momento porque vamos a abrir hilo, vamos a ir a la sección que inauguramos hace ya 3 semanas. 3 semanas. Juan Cubrel, Maricín la semana pasada y en este momento sentado aquí en la mesa de FM La Patria, el señor Juan Manuel Abal Medina, politólogo, profesor titular de la UBA, ex jefe de gabinete, también el Congreso de la Nación, algún paso. Senador nacional. Muy bien, senador. Juan, buen día, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir de La Patriada. No, por favor, un gusto. Bueno, acá la idea de esta sección, de estas entrevistas en piso es meternos en la campaña, pero no necesariamente tanto desde la rosca, desde la pregunta más tradicional, sino de la campaña, digamos, de cómo se está armando paso a paso de camino al 13 de agosto, valga la redundancia, y cómo se van diferenciando y mostrando los diferentes candidatos. Si te parece, arrancamos por más o menos por esta línea, pero con lo que veníamos charlando fuera del aire, que es la encuesta con la que estábamos jugando hace un ratito de La Nación, y estos puntos que marcabas ayer en tus redes sociales de las categorías que se utilizan, cómo está armado y demás. Así que nada, gracias y abierto ya para ti. No, muchas gracias. El test ese que usó La Nación ayer es un test bastante normal, común, usual. Se usa mucho sobre todo en Inglaterra para autoubicar como en dos variables, ¿no? Con dos variables. La izquierda en términos socioeconómicos y socioculturales, liberal progresista. En Argentina nunca funcionaron bien porque nosotros tenemos un espacio distinto. Hay una dimensionalidad peronismo-antiperonismo que está muy marcada, que fue un poco la que organizó el sistema político argentino en los últimos años. Lo que es cierto, y que de alguna manera yo lo usé ayer como un ejemplito, que esa encuesta, hoy por hoy sí podemos ubicar a los candidatos en un eje izquierda-derecha clásico. ¿Y por qué? Esto porque la gente, todos pensamos distinto que antes, no, pero sí los candidatos. O sea, una parte de la política se puede ubicar en ese eje izquierda-derecha, lo cual no quiere decir que el resto de la población no haya otro eje. Por ejemplo, si vos en ese eje querés poner a alguien como Guillermo Moreno, no vas a poder. Claro. ¿Entendés? O sea, hay algunos candidatos que por alguna serie de razones... Claro, no puedes ponerlo. No lo pones. ¿Está a la derecha de quién o a la izquierda de quién? Claro. Porque justamente ese eje izquierda-derecha, que algunos autores, Piero Tigui, un amigo canadiense, llama alto-bajo, es otro corte distinto. Pero es verdad que por primera vez en mucho tiempo se pueden ubicar los principales candidatos en un eje izquierda-derecha. Cosa que, por ejemplo, en los 80 sería imposible. Alfonsín, por suerte la mayoría no se acuerdan, pero Alfonsín estaba a la derecha o a la izquierda de Cafiero, uno no sabe. O Menem está a la izquierda o a la derecha de Canchelos, uno no sabía. No. De la Rúa estaba a la derecha o a la izquierda de Duhalde, qué sé yo, no, Caballo, qué sé yo. Era imposible ubicarlo. Ahora se puede. Es por una cuestión de... por así decirlo, deterioro o por una cuestión de algo que no se está considerando de la misma manera de los partidos tradicionales en Argentina, es decir, del peronismo y del radicalismo? No, yo sabes que creo que tiene que ver básicamente con dos cosas. En primer lugar, porque siempre el eje fue el peronismo de nuestro sistema partidario. Entonces, cuando el peronismo se ponía en un lado, la oposición se iba para el otro. Cuando el peronismo nos pusimos en los 90 en la derecha, la oposición se puso hacia la izquierda. Desde el kirchnerismo en adelante, al posicionarse a la izquierda, la posición fue a la derecha. Pero eso cambiaba con el peronismo. Para mí lo que termina de normalizar el sistema político argentino, que hace que esto funcione literalmente, es la construcción de un partido de verdad de derecha, que es el PRO. Por primera vez hay un partido orgánicamente, algo hablábamos antes, que se define antes vergonzosamente, pero ahora orgullosamente como derecha. Entonces eso termina de organizar el sistema. Por primera vez en Argentina hay un partido que expresa los intereses que en el mundo se llaman de la derecha, aunque casi que sean decir otro nombre. No desde el peronismo, sino desde la posición. Exactamente, pero digamos objetivamente, como ¿no? Contra los sindicatos, pro mercado, pro Estados Unidos. Ese paquete de políticas ahora tiene un partido que los expresa con mucha claridad, ¿no? Y es un partido que igual también fue modificándose con el correr de los años e incluso con la llegada de Javier Milei al espectro de la política. Exactamente. Yo discuto profundamente con todos los que dicen que el electorado, que la sociedad se fue a la derecha. Me parece que es un error. Me parece que es un error también la definición de los tres tercios que se habla. Para mí no es cierto. Lo que ha ocurrido es que hay un sector, lo que se ha polarizado es la derecha, digamos. Hay un sector de la derecha que se ha polarizado fuertemente y eso discursivamente construye todo el sistema político y a la vez obliga a ese partido de ese sector a correrse más a la derecha. Entonces parece que en el discurso todo se corre a la derecha y no, la gente sigue pensando más o menos como pensaba hace 4, 5, 6 años, no es que hemos cambiado de nuestra forma de ser. ¿Y esto no obliga al peronismo a por lo menos quedarse hasta el centro? Esa es una buena pregunta. Yo creo que
eso tiene, sí, algo nos puede obligar. Eso en ciencia política se llama potencial de chantaje. Cuando uno se pone en un extremo, obliga o induce a los demás a correrse un poquito ahí. Lo hablamos antes, ¿no? Cuando uno se acuerda cómo ganó la elección Macri en el 2015, dijo voy a mantener la Guaches, sacar la foto con la estatua de Perón. Ya tenés, dijo. No vas a perder nada de eso. Va a estar fútbol para todos, Dios va a manejar fútbol para todos. Creo que fue la mentira más grande que dijo, porque no duró ni un día, pero bueno, para ganar la elección dijo voy a mantener este fútbol para todos. O sea, se quería parecer Obama, se vendían como progre, progre. De ese macrismo a lo que vemos hoy, digamos, con el supuesto candidato moderado, yendo con Sper como principal, el primer candidato a senador, y Cynthia Houghton, digamos, de ese progresista, digamos, no ha quedado nada. En buena medida eso por el efecto Milei, ¿no? Y en esto que decía Seba, y ligándolo con la pregunta anterior que decías que no es con una cuestión de deterioro de los partidos, sino unos cambios de concepciones de algunos dirigentes. El peronismo, más allá de tirarse un poquito más al centro, nunca tuvo una categoría de izquierdas-derechas, digamos. Hoy lo podemos representar acá. De hecho, Sergio Massa aparece en el cuadrante izquierdo de la encuesta de La Nación, cuando hay varios que podrían discutirlo eso también, tranquilamente. Sí, claro, porque no está ahí porque sea de izquierda, está ahí porque está a la izquierda de. Claro. Y uno dice, no, pues igual que Rodríguez Larreta. No, más o menos, como decíamos antes. Él va con un senador, Guado de Pedro, y el otro va con José Luis Esper, digamos. Uno no es solo una persona individual que está en el aire, uno es una de sus circunstancias, como decía Ortega y no el burrita. Y entonces, perdón, volviendo un poco a esto de la misma premisa que traía Manuel y que decías vos recién, es decir, que no hemos cambiado tanto los ciudadanos, las ciudadanas en nuestra forma de pensar, ¿terminan siendo entonces algo impuesto? Digo, porque pienso en, por ejemplo, la aparición, ¿no?, de Javier Milei emergiendo desde lo mediático y no quizás desde una militancia orgánica. Entonces digo, ¿termina siendo algo impuesto que compramos como discurso como ciudadanos? O bueno, o hay quizás una radicalización que llega... Hay una combinación de cosas, porque uno, por ejemplo, a ver, una novedad que hay hoy es que esto vemos que está pasando con Milei en la Argentina, está pasando en el mundo. O sea, en muchos lugares hay unos sectores de derecha extrema derecha, ganando fuerza, ¿no? Lo vimos en la elección de España con Vox, lo vimos Giorgia, la actual primer ministra italiana, bueno, ni hablar Bolsonaro, Trump, que ganaron las presidencias. Digo, hay una radicalización de la derecha que se da en el mundo. Hay muchas hipótesis, para mí son dos, si vos me preguntás rápido. En primer lugar, el crecimiento de la desigualdad. El crecimiento de la desigualdad de los últimos 30 años, muy notable, ha sido muy marcado, y la desigualdad va muy mal con la democracia. La democracia es el único sistema que supone que por lo menos en un momento de nuestra vida todas nuestras opiniones valen lo mismo. Es una cosa fuerte, no está acostumbrado, pero una sociedad profundamente desigual, en términos de plata, de género, de recursos, de lo que quieras, hay un momento en que todas las opiniones valen lo mismo, y nada más y menos que el momento de definir un gobierno. Entonces, la desigualdad siempre va mal con la democracia, deteriora la democracia, deteriora la calidad de la democracia. Y a la vez a eso hay que sumarle el efecto de las redes sociales. Para mí las redes sociales, y estos fenómenos están muy vinculados a las redes, son lo mediático, pero mediático vinculado a las redes, como han crecido en general en el mundo. El efecto del algoritmo, que todos pensemos lo mismo, que todos queremos que lo mismo, las burbujas informativas, la posverdad, va generando en el mundo un buen caldo de cultivo para este tipo de pensamiento. Y respecto de esto último, el trabajo de campo es muy importante para sacarnos de la realidad de las redes. Digo, el ir casa a casa, porque me parece que, viste que hay algunos que te dicen, las redes son fundamentales. Pero yo creo que es mucho más fundamental el convencimiento cara a cara y mano a mano, porque para sacarte de esa realidad adormecida. La pata humana. Claro. Sí, porque aparte vos por la misma lógica de las redes, en muchas no entras. Por más que te pongas plata y hagas no sé qué, el microtargeting y busques. Yo me acuerdo cuando el macrismo estaba convencido en 2019 por el nivel que tenían de redes, incluso algunas personas que yo tengo buena relación, me dicen, no Juan, no te confundas, ustedes no pueden ganarnos nunca porque tenemos una microtargeting no sé qué y perdemos por 20 puntos. Claro. Ahí la realidad existe, digamos, las redes. Entonces, son las dos cosas, ¿no? El mundo de las redes, los algoritmos están, pero finalmente está la realidad. Y sobre esa realidad donde la militancia tiene que actuar, hablar, construir, casa por casa, con la familia, con los vecinos y en las propias mesas, ¿no? Pero el problema del cara a cara, ¿no?, es que es un rato. Sí, las redes están permanentes, claro. 24/7. Entonces hay algo que cala, me parece, dentro de lo que es la permanencia, el de estar todo el tiempo. Y pienso también en el ejemplo de Trump y Cambridge Analytica. O sea, digo, cómo microsegmentar una campaña sabiendo qué te interesa a vos,
para entonces decirte que yo voy a hacer eso y a vos te digo otra cosa. Exactamente. Y llevado eso al extremo, ¿no? Vos te interesa seguridad, entonces la propuesta de seguridad y te decís una cosa distinta a la que le decís al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es así. Por eso se complica tanto la construcción en este momento de mayorías, ¿no? A nivel mundial, si ustedes me preguntan qué gobierno tiene una fuerza, una contundencia, son pocos, digo, Andrés, que estén hace tiempo gobernando. Andrés Manuel López Obrador sería la excepción, un liderazgo fuerte que se mantiene. Hay otros liderazgos mismos, lo que pasó con Boric, lo que está pasando Sí, con Petro. que ni siquiera tuvo una reelección igual, Andrés. No, y no puede tenerla México. No puede tenerla, pero se mantiene casi el quinto año con un nivel de popularidad del 70% y peleándose contra todos. Pero es un caso muy raro, ¿no? Un poco Lula, todavía se sigue manejando bastante bien, pero el resto uno mira al mundo y no hay ningún líder que tenga una popularidad arriba del 50%. Juan, y con este deterioro de la democracia, sumado con a veces esta falta, ¿no?, de mano a mano, de casa a casa, ¿cómo estás evaluando la campaña puntualmente de Unión por la Patria? ¿Cómo estás viendo, ya sea, por un lado, los recorridos federales de Massa, como obviamente, el hincapié puntual en la provincia de Buenos Aires, como siempre sabemos? La verdad que los primeros spots no me gustaron mucho. Ayer retuiteé uno muy muy bueno que espero que se ponga en las redes con más energía. El no oficial. Que el no oficial, que es muy muy bueno, muy muy lindo. Me parece que tendría que ir más por ahí la campaña. Las cosas, lo que está haciendo Sergio, los discursos de Sergio federales me parecen excelentes, me parece que está encontrando un lugar. Creo que también se sacó encima, en cierto sentido, bueno, ese bendito, maldito acuerdo con el fondo que, bueno, logró cerrar algo, yo estaba muy trabado por ahí. Me parece que ahora está como en otra posición de poder dedicarse más y lo veo muy afilado en la campaña, ¿no? El discurso que escuché entero, el de San Juan y el de La Rioja, muy bien, me pareció muy bien. Creo que había que acompañarlo mucho más con militancia, ¿no? Con recorrida, con... Sí. Con respecto a la polarización izquierda-derecha que teníamos antes, que apareció Milei, lejos me parece a mí de lo que vengo escuchando en todo este tiempo, sobre todo escuchándola a Cristina, lejos de decir, che, miren que no es mi enemigo, al contrario, creo que se exageró, ¿viste? Cuando te dicen en decoración, si tenés una columna en el medio de un living, pintala de rojo y que se vea. Es una estrategia decir, che, mirá que mi enemigo no es Bullrich. Si vos querés estar en contra mía, tenés que votar a Milei para sacarle votos a Bullrich. Qué sé yo, esas cosas siempre en política pueden ser ida y vuelta, ¿no? Si hablas es peligroso. Siempre son peligrosas. Armen un partido y ganen las elecciones, digamos. Sí. Está bien. Yo fui uno de los que decía eso. Y lo armaron. Normal, le salió. Pero nobleza obliga era al Poder Judicial, se lo decían. No. Y después a los que celebraron gigante que nos hicieron en 2002, nosotros acabamos de ser electos con el 54% de los votos, toda la gente protestando, decía, che. ¿Qué onda con esto? Claro, hagan un partido y ganen. Bueno, nos hicieron caso. O sea, no lo ves como algo positivo potenciar a Milei desde la cuestión oposición. En mi oposición, votarlo a él para sacarle votos a Bullrich. No, y aparte la verdad que con Milei ocurre algo muy raro. Porque las encuestas, algunas las ponen arriba del 20 y tanto y otras en el 10. Es un fenómeno muy extraño que está ocurriendo. Muchas encuestas de conocidos, de colegas que me cuentan en las provincias también lo ponen muy muy alto y otras muy bajos. Es una cosa muy extraña. Los extraña, resultados ¿no? le dan bajísimo. Después, pero sin ser el candidato, ¿no? La verdad que eso va a ser es una cuestión muy rara, ¿no? Ahora, en general las encuestas presenciales dan mucho más bajo, hablando de esto que hablábamos antes de lo virtual y lo real, las encuestas presenciales dan mucho más bajo y las online dan mucho más alto. ¿Por un tema de anonimato? Qué sé yo, no, hay un montón de interpretaciones distintas, porque la gente puede mostrar mal enojado cuando no tiene otro enfrente, todos dan 20 vueltas, pero bueno, finalmente la tarea de los encuestadores, como les digo, bueno, tienen que pegarle alguna vez, porque si no... Una, por favor. Ahora, ¿por qué pensás que no es efectivamente entonces un escenario de 3/3? Porque lo que más le da una encuesta nunca llega al 30, porque si vos tenés un candidato que está entre 25 y 15, lo más probable es que esté cerca del 20, entonces es un epifenómeno muy específico que está ahí. No creo que construya un sistema político entre sectores, y para mí tiene que ver con, por un lado, lo que todos sabemos, la radicalización de la derecha, pero también hay algo bastante lógico que a veces se nos va de la cabeza, ¿no? Que finalmente los efectos de la pandemia. Finalmente todos los gobiernos del mundo, incluyendo el nuestro, se dedicaron durante 2 años a decirnos todo lo que no podíamos hacer.
no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Que la gente se enoje es bastante lógico, ¿no? Porque ni hablar los jóvenes, ¿no? ¿Quién le gusta quedarse en la casa encerrado sin poder salir, ¿no? Sobre todo un juego que el padre le dice a todo el tiempo que le prohíbe todo. Claro, exactamente. Como la imagen paterna repetida. Claro, y si vos sumás el cóctel, ¿no? Pandemia, diciéndole al Estado no salga, no hagas nada, ¿no? A crecimiento brutal de la desigualdad, ese cóctel explosivo nos permite un poco esos fenómenos porque están ocurriendo, ¿no? Y respecto de Juntos por el Cambio, ¿a quién ves mejor haciendo la campaña? Es raro, ¿no? Porque uno ve que son casi como dos contramodelos, ¿no? Tenés uno que parece que está todo, que cada cosa que dice la practicó 80 veces, está sobrecoachado, que no se le escapa una cosa, y la otra que se ocurre. Son como dos extremos, dos formas muy, muy distintas, ¿no? Y ahora, por suerte en términos de debate público, se están discutiendo más, ¿no? Antes era Patricia Bullrich la que decía, y ahora yo que no decía nada, yo no agrego. Ahora le salió el cambio sexto, hay una discusión. Me parece que con sus diferencias están logrando encontrar un perfil en la campaña, ¿no? De cosas muy, muy distintas, ¿no? Finalmente tienen interés. ¿A quién interés. notas mejor vos? De vuelta, la mayoría de las encuestas las dan mejor a Patricia, pero uno por otro lado también, de vuelta en los presenciales se lo ve mejor a Horacio, se ve ese mismo fenómeno, ¿no? Es raro, como dice, che, el termómetro viejo me da fiebre, el con numerito me da el otro. Y Juan, ¿evaluás que pueden llegar a unificar? O sea, ¿crees que se van a unificar después del 13 de agosto? ¿Cómo? Porque nosotros hemos visto internas fuertes a lo largo de estos años. Obviamente siempre la primera que se nos viene a la cabeza es Aníbal Julián en la provincia de Buenos Aires. Sí, igual siempre cuando se pone eso como ejemplo, y nosotros lamentablemente... Se descarta a Felipe y a Vidal. No, pero digo, nosotros lo usamos mucho para decir por qué el peronismo no tiene cabida interna. Para mí fue un enorme error, para mí las pasos son muy, muy útiles siempre. No hay que olvidarse que el problema de lo de Aníbal Julián no fue la discusión entre ellos dos. Fue una operación mediática, digamos, la morsa, etcétera, digamos. Fue una operación mediática el problema. Sobre eso un quilombo que era interno, pero lo mismo hubiese ocurrido con una operación mediática. Acuérdense que se lo acusaba de autor de un triple crimen que después se mostró que era todo mentira. Esa es la operación, lo terrible de esa elección fue la operación mediática sobre Aníbal, ¿no? Y también Aníbal, algunas veces que lo he escuchado hablar acerca del tema, dice también, no se cuenta el 15 creo que fue por ciento, 20% que sacó Felipe claro, en la provincia de Buenos exactamente, Aires. Felipe Solá, exactamente. Juan, siguiendo con esto de las encuestas, ¿cómo se hace para, no te digo tenerles confianza, pero por lo menos para poder analizarla? Nosotros acá agarramos mucho con pinzas, alguna la llegamos a nombrar, alguna no, alguna vemos los números como más o menos para intentar ubicar, pero en tu expertise se usan bastante, digamos, en la politología se usan, sí, pero siempre sabiendo que estamos viendo muestras, ¿no? Y siempre sabemos que estamos viendo muestras que pueden errarle o no, digamos, y cuya base de funcionamiento, el sentido de la encuesta, que tiene que ver con la estadística, hoy por hoy es muy difícil, digamos, para que funcionen bien, lo que se tendría que hacer hoy es muy complejo. Las encuestas funcionaban bien cuando uno podía. La base de las encuestas es el método probabilístico. Uno tiene que encontrar a 1000 o a las personas que uno quiera según el tamaño de la muestra, personas que tengan la misma oportunidad de estar en esa muestra. Eso en un momento era sencillo, porque lo hacía por dirección, la gente entraba a cada uno de los lugares, o lo hacía por teléfono, que todos teníamos el mismo, el teléfono de casa, llamaba, hacía. Eso ya no se puede hacer. Entonces todas las encuestas buscan distintas maneras de, entre comillas, corregir eso. Y en esas correcciones entran otras posibilidades. Los sesgos, va más a un lado, más para el otro, y ahí los problemas que están teniendo, ¿no? No hay que creerse ninguna encuesta, digamos. A mí me gusta en general, lo que hago mucho, no solo para el caso argentino, es trabajar con la encuesta de encuestas. Bien que saben por varios lugares. Sí, claro, un promedio. Un promedio en general. Entonces, hace poquito salió uno muy interesante. Entonces con eso más o menos corregir claro. los sesgos que pueda tener, de quién candidato está, de quién apoya, no sé qué. Un poco yo, tampoco es una clave, tampoco es una encuesta, tampoco que tenés inventaste la pólvora, ¿no? Pero por ejemplo, en Estados Unidos se usa muchísimo, es verdad que se hacen muchísimas más encuestas y son bastante precisos, ¿no? Ahora, sobre la interna de Unión por la Patria, ¿vos coincidís con esta lectura de que la precandidatura de Juan Grabois suma? La que suma es la de mi hermana Paula. No, hablando en serio, estoy muy orgulloso de Paula, una académica brillante, una amiga muy, muy comprometida. Fue una sorpresa para todos, para ella también, el ofrecimiento que le hizo Juan Grabois.
Me parece que sí, que suma, ¿no? Me parece que suma, me parece que a veces uno, Juan, tiene que recordarle que es parte de una paso y tiene que ser más cuidadoso con algunas definiciones, sobre todo las que hacen el rol de Sergio como ministro de Economía, que tiene que ser más cuidadoso con eso, porque obviamente que nadie quiere estar con el Fondo Monetario, digamos, es obvio, pero el acuerdo no lo hizo Sergio ni nosotros, lo hizo Macri, nos quedó eso como herencia. Tiene que ser más cuidadoso, pero siendo cuidadoso creo que sí que suma. Creo que suma porque permite debates, porque abre discusiones, me parece que suma. En este cuidado que hay que tener, ya se ha repetido lo que voy a decir a lo largo de los últimos 5, 10 años dentro del peronismo, pero cada tanto se vuelve sobre la figura de Sergio Massa como el embajador de Estados Unidos, el traidor, la ruptura de 2013. Bueno, desde la ruptura de 2013 hasta la fecha ha habido primero una disolución y después, como le dijo Massa, una recomposición de la familia unida. Exacto. ¿Cómo se banca hoy en día, o cómo se suprime, mejor dicho, la palabra traidor, traición dentro del vocabulario peronista? Es importantísimo. Mi viejo sacó un libro que se llama Conocer a Perón, que tuvo bastante impacto, y unas partes más fuertes del libro es cuando dice esto, ¿no? que había dos palabras que había que correr, la definición de traidor e infiltrado, ¿no? ¿Quién define quién es traidor y quién no es traidor? ¿No? Le pasa a muchos que nos están escuchando que seguramente el gran traidor en un momento era Scioli, y lo tuvieron que votar de presidente. Después el gran traidor era Alberto Panay, el gran traidor, y Sergio. El gran traidor parece que, al contrario, intenta ser traidor para ser candidato de nuestro espacio. O sea, es una ridiculez. Usar la concepción de traidor es mezclar lo moral con lo político. Y la política tiene su propia dimensión, que hay que reconocerla en sí mismo, y que en otro momento terminó siendo, bueno, diciendo traidor pasaban cosas que terminó haciendo incluso mucho más daño que lo que ahora. Así que me parece que es clave separar una cosa con la otra, ¿no? Dejarse de creer quién puede señalar el traidor a quién y evaluar a cada dirigente o cada dirigente según lo que realmente hace, aporta, dice, me parece central. Falta mucho escuchar, ¿no? Sí. A los candidatos. Falta mucho escuchar a los candidatos, falta mucho también por parte nuestra. A ver, es difícil, como venimos de esta gestión de gobierno, pero nosotros tenemos que intentar, y Sergio lo está haciendo en el discurso, a ver qué hay más por ahí, y por eso ese videito que decíamos antes, poner en valor la idea de futuro. Me parece que a escala global el pensamiento de la transformación, no pongamos el nombre que queramos, Nacional Popular, izquierda, el que uno le guste, de alguna manera estamos muy siempre defendiendo el pasado. Lo que hicimos, no perdamos, nos quieren sacar derechos, me parece que estamos regalando el futuro a las derechas vienen por el futuro. Entonces dicen, ¿viste? Nosotros estamos hablando para atrás lo que hay que cuidar, lo que no tenemos que cambiar, nos quieren tocar, nos quieren sacar, que está bien en la campaña, hay que decirlo, pues es importante, pero también poner una idea de futuro. Juan Manuel Abal Medina, quien está aquí en el piso con nosotros, haciendo esta sección de Abro Hilo, analizando un poquitito la campaña de cara al 13 de agosto, politólogo, ex jefe de gabinete, ex senador, etcétera. Para quien esté escuchando en este momento, también se pueden prender a @fmlapatria en el Instagram correspondiente. Hablando del Instagram, hicieron una pregunta en el vivo de FM La Patriada y te preguntan qué opina de la lista más peronista, la de Guillermo Moreno. Yo te lo texto. Hay mucho de eso, ¿no? Tanto por un lado como por el lado de Juan Manuel, que es el más mal. kirchnerista, y el lado del morenismo el más peronista. Sí, a mí, la verdad que bueno, tengo una muy buena relación, siempre tuve con Guillermo. Es una lástima que siempre nos cuesta tanto, ¿por qué no puede ser parte de la PASO, no? Tendría que ser parte de nuestra PASO, digamos, esta idea nuestra de ir cerrando. ¿Se acuerdan cuando iba a ser Scioli candidato? Sí. Y salieron todos a matarlo, no le van a dar esto. Hizo un chiste con Patricia Bullrich, salieron casi a acusarlo de traidor a la patria, ¿no? Hay un nivel de salvajismo en nuestro espacio que digamos, y ellos son más inteligentes, ¿no? Ellos se meten todo adentro y saben usar la PASO y van armando. En este caso lamentablemente ahora están afuera de nuestro espacio, entonces están afuera, pero para mí hubiese sido muy bueno, pues compitieron, tuvieron todas las libertades para competir en una PASO, como puede competir Juan, como puede tener que competir cualquiera, ¿no? Ahora, vos hablabas de convencer acerca del futuro, de lo que viene, cuando cuesta mucho convencer a la gente de lo que ya tiene, gente que tiene derechos adquiridos y de todas maneras te dice, no, y sí, la protesta social hay que eliminarla, y sí, los planes hay que eliminarlos, y sí, los feriados, ¿cómo tantos feriados? Gente que por ahí disfruta de esos feriados. ¿Cómo convences de futuro a alguien que no podés convencer de que lo que tiene está bueno? Sí. Y porque me parece que cuando vos renunciás al futuro se te complica también convencer de lo que ya tenés. Porque vos tenés que proponer que lo que viene para adelante
es mejor y va a ser mejor. Finalmente nosotros estamos que estemos compitiendo contra esta opción política que destrozó el país hace menos de 4 años, es básicamente por algunas cosas mal hicimos. Más allá de la pandemia, de la guerra, que todos sabemos, nosotros tenemos una gran promesa que era recuperar la capacidad adquisitiva de todos y todas, que no hemos logrado satisfacer. Entonces, en base a eso, sí tenemos que ser muy claros que lo que podemos hacerlo somos nosotros, ¿no? Y eso es mirar un poco para adelante. Porque si no, sí, cuando uno, en el momento de escasez, es cuando la gente empieza a decir, bueno, sí, entonces mejor cortemos esto, bueno, saquen impuestos, y el discurso de la derecha entra fácil por lo simplista, ¿no? El discurso de la nueva derecha, sobre todo, es un discurso muy, muy simple. Entonces, cala profundo y fácil. El nuestro siempre hay que elaborar un poquito más, que dar más una vuelta. No, pará, pero mirá que si vos decís que la protesta te puede tocar a vos también, no sé qué, siempre requiere un poco más. Creo que para darlo más fuerte eso, hay que recuperar un poco la idea de futuro, ¿no? Y con respecto a futuro, la primera charla que tuvimos en esta sección con Courel nos decía, más allá del futuro, hace falta un poco de presente, en esto que decías de la competencia, del armado de la campaña, por así decirlo. Y me preguntaba con lo que decías recién, decíamos, estamos compitiendo con Juntos por el Cambio, que ha hecho lo que ha hecho en este país, por las cosas malas o por los errores que ha tenido este gobierno. ¿Cuáles son las cosas buenas de este gobierno que lo llevan a ser competitivo? De hecho, de tener, por lo menos según estas encuestas de las que estamos hablando, el candidato más votado y en algunas hasta ser el frente más votado. Bueno, porque en primero y primerísimo lugar, que uno a veces se olvida, no hay que dejar de decir que este gobierno, con todas sus limitaciones, con todo lo que nos duelen algunas cosas, con todo, es infinitamente mejor de lo que hubiese sido si hubiera elegido Macri. Yo creo que hay que recordarle a muchos y a muchas, en el 2019 le ganamos a Mauricio Macri. Imagínense lo que hubiese sido la pandemia, por ejemplo, sin un Ministerio de Salud. Imagínense lo que hubiese sido el acuerdo con el Fondo Monetario porque lo había hecho, no podía discutir nada, tenía que no estar pagando a esta altura 5.000 millones de dólares todos los años. Es decir, este gobierno, con todos sus defectos, con todas sus limitaciones, con todas las cosas que se hicieron mal, es infinitamente mejor a lo que hubiese sido Macri. Y en segundo lugar, si bien no es una excusa, porque uno en política se tiene que hacer cargo de las cosas, etcétera, etcétera, considerar cómo te tocó jugar un partido, Fondo Monetario, pandemia, guerra, etcétera, 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 es lo mismo que si vos evaluás un equipo de fútbol, lo mismo jugando contra Sportivo no sé qué o jugando contra Bayern Múnich, digamos, según lo que uno juega, tenés que ver cómo juega tu partido, ¿no? Sobre, el tema de a qué apostar, ¿no? Entiendo que obviamente ganar en primera vuelta es la mejor opción. ¿Hay otra opción? No lo sabía. ¿Cómo crees que le puede llegar a ir a Unión por la Patria? ¿Tiene chances de ganar en primera vuelta? ¿Tiene que apostar a eso sí o sí? He escuchado muchos que decían, un balotaje lo perdemos sí o sí. No, yo no lo creo. Yo no creo, el balotaje es otra elección. En off, ¿no? No, yo no creo que se pierda sí o sí, para nada. El balotaje es otra elección. Seguramente va a ser una elección muy, muy disputada, muy reñida, pero creo que tenemos todas las condiciones para poder ganarla, porque lo principal en un balotaje es tener un candidato que pueda expresar, digamos, un candidato sólido. Y nosotros lo tenemos, digamos, debe ser la persona más preparada. Yo Sergio lo conozco hace una pila de años, me he peleado como todos muchas veces, pero también, fui su vicejefe de gabinete en el año 2009. Sergio, cuando uno escucha hablando a Sergio y después escucha tanto no quiero ser malo, pero tanto a Larreta como a Bullrich, la diferencia es abismal. Cuando habla, cuando dice, cuando le preguntan, digamos, una persona enormemente preparada, enormemente capaz y que sabe, que se muestra que tiene una idea de cómo manejar el país, ¿no? Y que quiere ser presidente, ¿no? Da esa impresión. Claro, tiene un hambre de gloria, más parecido, y en ese caso, eso más como tiene Patricia, ¿no? Pero a la vez muestra un conocimiento técnico y una solidez más parecida a la de Larreta. Entonces, me parece que es un candidato, y finalmente un balotaje es eso, es un candidato, es un uno contra uno, ¿no? Y ahí puedes ganarlo, sin ninguna duda. A ver, obviamente, lo ideal sería ganar en primera vuelta, pero no parece muy sencillo. Juan Manuel, agradeciéndote un montón, primero que hayas venido, que te hayas prestado este desayuno de campeones. Te quiero hacer la última, que en realidad va ligada a un rumor que hubo siempre dando vueltas en la política, que es una frase de Néstor que seguramente alguna vez escuchaste. No creo que me puedas dar si es verdad o no, quizás me puedes dar tu punto al respecto. Néstor diciendo, vos vas a llegar porque sos tan hijo de puta como yo, a Sergio Massa. Sí, a ver, Sergio con Néstor tiene una muy buena relación, incluso cuando se iba en los últimos días. Bueno, yo fui el que a mí me tocó
Yo en ese momento cuando murió Néstor estaba muy cerca de él y fuimos que esa terrible tarea de llamar a compañeros y compañeros. Yo lo llamé a Sergio para contarle lo de Néstor, porque tuvieron una muy buena relación hasta el final. Me acuerdo una vez que habíamos armado una reunión en la provincia de Buenos Aires, en Quinta de San Vicente, con Daniel Scioli y todos los intendentes. Y Néstor me dice, che, Juan, vos andás yendo, Che, pero Juan, no, ¿por qué no ves de helicóptero como siempre con vos? No, anda yendo, así vas vos. Bueno, ya me sonó raro. Estaba llegando a la Quinta de San Vicente. Che, Néstor, vos. No, ya salgo. Estamos por entrar a la Quinta de San Vicente. Ya estaban todos los intendentes, yo le esperando. Entonces Néstor me dice, Juan, escúchame una cosa, yo no voy a ir, encargate vos del tema, avisale a todos que yo estoy acá con Sergio. Y me cortó. No, me dijo, decirle que no pude despegar porque el día está muy nublado. Bajé yo, al un sol radiante, no, por lo nublado ustedes ven, no puedo venir. Todo Daniel y todos los intendentes, sí, claro, no, con este tiempo no se puede. Y el otro se fue cagando esa risa con Sergio y los intendentes del grupete que después. Eso es Néstor es una maravilla. Y bueno, con Sergio se tengo muy buena relación siempre. Juan, en serio, muchísimas gracias por venirte. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Aparte, quiero destacar que cuando llegué me preguntaron si quería café, agua o mate. Dije sí en ese orden, tipo un chiste así. Me dieron café, agua y mate. No lo digas muy fuerte porque después la nata sale diciendo que en esta radio hay muchísimos mates, cosas así que... Está bien, igual es cierto. Sí, ponele. Y hagamos entrega de ¿Le vamos a hacer entradita? a favor de la Dominga. A ver, por aquí. Pero muchísimas gracias. Sí, absolutamente. Juan Manuel Abel Medina, muchísimas gracias por haberte venido. No, muchas gracias a ustedes. Un verdadero placer. Pasó entonces por esta sección de Abro Hilo, tercer entrega para quien guste mandar. Juan Manuel Abel Medina, ex jefe de gabinete, ex senador nacional, militante peronista, acá por FM La Patria.